Fundamento verdadero versus el fundamento falso. La pastora pues ya hizo la introducción sobre la temática. Quiero que comencemos a hacer esta palabra el día de hoy o compartir esta enseñanza el día de hoy basado en un versículo que es supremamente clave, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11, donde podemos observar ahí lo que Pablo nos dice. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Y quiero que lo leamos como iglesia para que no nos quede la menor duda de lo que este versículo nos enseña. Dice así, porque ¿quién? ¿Qué significa eso? Nadie. El pastor, el apóstol, el gran profeta, el papa. Ok. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese versículo es contundente en gran manera, porque claramente dice, porque no existe quién, nadie, nadie es ninguna persona, todos salieron de ahí, nadie puede poner otro fundamento. Por eso voy a hablar del fundamento verdadero versus el fundamento falso. Otro fundamento que, dice la palabra ahí, que ya existe, que ya está puesto. Y aquí se pegan muchos diciéndonos que tengo la última revelación, tengo lo último de Dios. No, es que ya Dios lo ha puesto, que ya está entonces puesto, el cual es Jesucristo, no puede existir nada más. Basados entonces en ese versículo, queridos hermanos, quiero entonces tocar brevemente 3 puntos en esta noche y comenzando para conocer ese fundamento verdadero y ese fundamento falso, nos preguntaríamos cuáles son los fundamentos en que una persona se basa para creer. Y sobre todo en la parte de la iglesia, me voy a fundamentar en la parte de iglesia. Lo primero que se fundamenta muchos es la cultura popular cristiana, o es decir, digamos, la costumbre cristiana. Y muchas veces se basa en ello. ¿Por qué tiene que ser el vestido de tal forma, no? Porque pues así siempre ha sido todo el tiempo en la iglesia. ¿Por qué estamos, este día se adora y este día no se adora, y etcétera? Muchas veces es dado por la misma, digamos, cultura popular cristiana que existe sin buscar la razón fundamentales de ello. Esta cultura también ha impactado en gran manera. Cuando me meta a lo que ha sido la sociedad en la iglesia, lo vamos a observar con mayor profundidad. También la misma, digamos, no solamente la cultura cristiana, sino la tradición que se ha manejado al interior. Por ejemplo, ¿qué diferencia la iglesia, por ejemplo, protestante a la iglesia católica, digamos, como base? Que nosotros tenemos como la gran autoridad la palabra del Señor, es la que nos rige. Por eso usted ve que lo que no está en la palabra, entonces no lo aceptamos. En la Iglesia Católica, la autoridad de ella es el Papa, en segunda son la tradición y en tercera es la Biblia. Por eso es que está el proyecto de que ellos quieren cambiar ya la Biblia porque ven esta Biblia como obsoleta, porque es el tercer puesto. Entonces, muchos dicen, uno les preguntaría, bueno, ¿y por qué se bautizan los niños? Y usted pregunta a la gran mayoría, y es porque es por tradición, porque no realmente
conocen la esencia de lo que se debe hacer. Entonces aquí vemos que mucho del fundamento es la tradición. No, mi padre lo hizo, mi mamá lo hizo, pero no se conoce, no se entiende ello, porque se hace una confirmación, por ejemplo, no se comprende entonces esa, digamos, esa circunstancia o esa raíz. El mismo Jesús le dice a los fariseos que ellos invalidaban la palabra de Dios con vuestra tradición, cuando ellos decían, eso es lo que yo tengo separado para mi Padre, por lo cual, para Dios, perdón, por lo cual yo no puedo ayudar a mi familia. Entonces el Señor le decía a esta gente, ustedes están invalidando la palabra de Dios por sus tradiciones. Y muchas veces eso lo hace. Un ejemplo, el día sábado, por tradición, entonces se guarda sin tener en cuenta lo que es la palabra de Dios. Y usted va a ver cristianos que dicen que nosotros, los que un día domingo nos reunimos, estamos mal porque estamos adorando un día que no es. Y justo escuchando a una persona de una iglesia de los cuales adoran el día sábado, se reúnen, ellos sacaban versículos fuera de contexto. Cuando el domingo yo les prediqué a ustedes de los sacerdotes que daban la espalda al templo y adoraban hacia el sol, entonces ellos decían, por ejemplo, los cristianos que se reúnen un día domingo, el día del sol, lo adoran. No, en ningún momento estamos adorando nosotros al sol, sino adoramos a Jesucristo ese día que resucitó. Entonces sacan textos fuera de contextos y sin, digamos, buscar las raíces de lo que significa la palabra. Muchas veces también otro de los fundamentos es la razón o el intelecto. Queremos comprender todo desde el punto de vista científico, pero esto no es por la sabiduría del hombre, sino por la fe que da una sabiduría, digamos, diferente. Para otros quisieran, ojalá inventarse la máquina que filme cuando Jesús fue a la cruz en esa época. Por ahí un personaje inventó que una cámara fotográfica que por las ondas de los tiempos entonces tomó una foto y entonces ahí salió Jesús con Pedro y con otro. Y la gente cree todas esas cosas, porque quieren buscar es a partir de la razón. Y muchas veces la razón nuestra, nuestros pensamientos, como dice la palabra, creemos que son caminos de vida, pero su final realmente son caminos de muerte. Nos llevan por caminos de muerte. Si no fuera porque realmente ese ya es un testimonio personal, si no fuera porque Dios me permitió ver esa área espiritual, queridos hermanos, yo sería un hombre perdido, porque yo quería llegar a Cristo o a llegar a Dios por la ciencia. Es decir, me enfoqué en su creación y no en el creador. Por lo cual, la razón muchas veces y en la gran mayoría nos lleva no a conocer a Cristo. Eso tiene que ser un milagro de Dios en el corazón de una persona. Y otro de los fundamentos en que las personas se basan es las emociones. Y ese sí que es duro, porque las emociones nos dicen, si me siento bien, por ahí va bien la cosa. Las emociones me dicen, es agradable, entonces es correcto. Y más engañoso y perverso que todas las cosas es el corazón de nosotros. Porque fácilmente, queridos hermanos, las emociones nos engañan. Miremoslo desde el punto de vista relacional. Estas 3 miércoles que estoy compartiendo es la palabra, hoy que es el último día, realmente yo soy muy agradecido con Dios por terminar. Porque cada vez que me levanto de estudiar esta palabra y tener que ver todo esto, la carga es muy grande de ver personas tan engañadas y multitudes y millones de personas siguiendo una mentira, siguiendo un engaño y la gente aferrada, apegada a esas cosas.
aferradas y apegadas. Y los sentimientos son eso, hermanos, se aferran y se pegan. Siempre me he preguntado por qué una persona se apega a alguien que es un avión fallando, que va a estrellarse y son apegados ahí. Yo no entiendo, ahí sí mi razón no me lo explica. Pero niña, este hombre te va a hacer sufrir a ti bastante, o al contrario, varón, esta dama te va a hacer sufrir, o no fume marihuana, que eso, no. A lo último, ¿cuál es la conclusión, Señor? ¿Qué es esto? Realmente es porque lo desean y lo aman. Aman una persona que le encanta el vicio. ¿Qué puede hacer? Desarraigarlo es muy difícil porque lo aman y lo quieren y lo desean. Entonces las emociones son engañadoras, perversas en gran manera, cuando están mal direccionadas, ¿no? Cuidado, no estoy diciendo que entonces no tengamos emociones, no, pues, ¿cómo no me voy a emocionar? Por ejemplo, yo cuando veo a mi esposa, pues me emociono, ¿cierto? Que la amo, pero cuando mis emociones no están en el control de la palabra de Dios, en lo que Dios me manda, voy a ser fácilmente manipulable por el engaño de la mentira y la maldad. Entonces no nos podemos fundamentar en ello. Tenemos que fundamentarnos en algo más grande, en algo más firme, en algo que no pase, en algo que quede. Por eso no hay otro fundamento, hermanos. No puede haber otro fundamento del que fue establecido. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí hay, digamos, una serie de cosas que digamos, son como fundamentos que las personas creen. La religión, etcétera. ¿Usted por qué es católico? No, porque mi mamá fue católica, yo soy católico. No hay realmente una sustancia. ¿Usted por qué es protestante? No, porque pues mi mamá me llevaba de niño a la iglesia evangélica, entonces yo crecí y soy evangélico. No, es que es más, usted pudo haber nacido con unos hijos de unos padres cristianos, haber sido presentado usted en la iglesia cristiana, haber asistido durante toda su infancia a la iglesia y pertenecer a la escuela dominical, haber seguido y yendo a todos los cultos, haber muerto hermano y aquí haberle tenido una reunión a la familia conmemorando su vida. Y al último puede que usted nunca se haya convertido. Y puede suceder. Y le digo, estamos en un tiempo donde Dios está mostrando de qué estamos hechos nosotros. Porque si el oro se prueba, mucho más la fe, que es valiosa. Por ello, queridos hermanos, nos iríamos a hacer la siguiente cuestionamiento o el siguiente punto. ¿Cuáles entonces son los fundamentos falsos que conllevan a sectas? Y quiero hablar de algunas iglesias que existen y que no son de una buena doctrina. Recuerde cuál era uno de los puntos de dónde surgen las sectas. Han salido de nosotros mismos. Y han salido de iglesias buenas, iglesias de buena doctrina, pero su corazón jamás se convirtió realmente a Dios. Una de las que ha crecido, y usted lo puede notar mucho en Armenia, son los Testigos de Jehová. Es una iglesia, entre comillas, que nace en los Estados Unidos. Estados Unidos ha sacado muchas sectas, lo mismo que Centroamérica. Ellos arrancan con algo que usted conoce mucho y lee, que son los Atalayas y el Despertar, por este señor Russell en 1870. Y se genera la Watchtower Society, que es lo que ustedes pueden observar en este momento. Recuerde que
él muere y después surge un hombre, Rutherford, el cual es su sucesor, y ellos tienen una visión arriana. Acuérdense de lo que yo les expliqué en las anteriores conferencias. No creen en la Trinidad. Para ellos, entonces, Jesucristo fue un hombre que murió para rescatar a los descendientes de Adán de la muerte física, y al resucitar entonces fue exaltado por encima de los ángeles. Entonces para ellos Jesús no es Dios. Entonces recuerde que les dije a ustedes en qué se centran más las sectas. Claro, porque Jesús es el Salvador. Entonces sobre ahí las sectas se van a enfocar. ¿Por qué? Entonces yo le voy a decir, usted necesita otra salvación. Usted no está seguro de ser salvo. Ahora, si una persona realmente nació de nueva, es salva, hermanos. Si nació de nuevo, esa persona no va a perder su salvación. El problema es cuando una persona realmente cree que nació de nuevo. Por ello, ellos ven al Espíritu Santo como una fuerza activa y no lo ven como la persona del Espíritu Santo que es Dios. Para ellos es un dinamis, igual que la fuerza que tiene una dinamita, digámoslo, en gran sentido lo que ellos aprecian. Pero hemos sabido que el Espíritu Santo es una persona, porque dice no contristéis al Espíritu Santo. Yo nunca he visto una pila triste si la veo descargada. Es decir, esa energía nunca la veo triste, ¿cierto? Ingeniero mecánico, nunca vamos a ver una pila triste. Es decir, es más que una energía, tiene sentimientos, porque tiene la capacidad de enseñarnos, de guiarnos. El Espíritu Santo para ellos es una fuerza activa. La Biblia de ellos, como les dije a ustedes, no es aceptada porque tiene su propio lenguaje. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Para ellos, y el verbo era un Dios. Es decir, otro más allí. Para ellos solamente 144,000 van a ir al cielo. Solo 144,000. Los otros entonces son los que van a resucitar y van a vivir en la tierra. Ellos no creen en la inmortalidad del alma y nos consideran, ustedes van a ver por qué a ustedes nos atacan al cristiano, porque ellos nos consideran que somos hijos de la ramera. Ellos ya se han equivocado 5 veces en el final en dar las profecías del fin del mundo. Desde 1914, después no, que eso se demora otros 4 años más, no es que dentro de 5, y mire, son 5 veces. La palabra dice, si un profeta profetiza y lo que dice no sucede, ese profeta no es de Dios. ¿Listo? Son muchas, por eso voy a ser muy puntual. ¿En qué creen estos? En lo que escribió un hombre. En el pensamiento de un hombre. No están creyendo en lo que dice la palabra, sino lo que un hombre reveló. Te vuelvo y lo digo. Entonces es puesto ¿qué? Otro fundamento. Otro fundamento. Los adventistas del séptimo día, adventistas del advenimiento, se centran solamente en el regreso de Dios. También muy peligroso, no estoy diciendo todas las iglesias que estén haciendo esto están mal, pero es muy peligroso cuando una iglesia se centra en un solo tema no más y no predican la riqueza de toda la Biblia. Entonces, si yo solamente cada 8 días, hermano, el Señor regresa, mañana, el pronto regreso del Señor. Después, dentro de 15 días, el Señor ya está a la esquina. Después está sonando la trompeta y es así todo el tiempo. Es muy peligroso porque entonces me sesgo la palabra y la riqueza de la palabra. Eso es también algo que yo tengo que hacer, mirar en qué se centra. Cuando les hable de creciendo en gracia,
de esta también otra secta, la centralidad de él, ¿cuál era? Mucho solamente en el mensaje de Pablo. Él quitó los evangelios. Entonces hay que tener cuidado de si solamente se pega de una vez. Si yo solamente me pego de Proverbios, estoy predicando la palabra, sí. Es rica la palabra de Proverbios, excelentemente rica. Pero ¿qué sucede? Estoy dejando también la otra parte de la riqueza de la palabra de Dios. Entonces me vuelvo solamente de principios. Entonces la iglesia adventista, me acuerdo de mi hermano mayor, él es muy jocoso. Entonces tenía un negocio y justo era un vecino que era adventista. Entonces él fue y le timbró el día sábado. El Señor le salió y le dijo, caballero, ¿cómo está? Tenía negocio. Necesito que por favor me cancele. Y dije, no, pues que no le puedo pagar hoy. ¿Pero por qué? Porque hoy es el día sábado y no puedo trabajar. Dije, no, tranquilo, si quiere yo subo y le saco la billetera y saco la plata. Yo sí puedo hacer eso. Es más, vean, cuando estuvimos en Canadá, nos comentaba un colombiano que una vez pasó por un barrio judío y a él lo llamaron y le dijeron que él se sorprendió, entre por favor, necesitamos su ayuda. Entonces el hombre entró y le dijo, es que usted nos puede hacer el favor y nos puede prender la luz. Sí, aunque usted diga así con sorpresa. Dije, sí. ¿Y por qué no lo pueden hacer? Porque es que para nosotros está prohibido trabajar. Digo, no hay ningún problema. Usted sabe cómo somos los colombianos. ¿Y qué más otra cosa necesita? Y se fue. Entonces, él era cristiano. Él sí era cristiano, entonces él entendía. Y nos decía, vean, aquí en Canadá hay hospitales para judíos. El que un día de reposo sábado no tienen ni siquiera que oprimir a qué piso van a ir porque el mismo ascensor es automatizado. Imagínense, no les estoy diciendo mentiras. Entonces, ¿de dónde sale este movimiento? Sale de una persona que estuvo en la iglesia bautista. Ahorita estoy diciendo, ¿la iglesia bautista es mala? No. Es más, la iglesia bautista es una iglesia, sus raíces, no todas, una línea muy preciosa, muy hermosa, muy pura, muy especial la iglesia bautista. Es más, personalmente le tenemos un afecto y un cariño muy grande y un respeto a la iglesia bautista. Entonces, surge por un hombre llamado William Miller, que esperaba la segunda venida de Cristo. ¿Listo? ¿Está mal? No, estaba esperando la segunda venida de Cristo. Comenzó a dar unas predicciones y a decir, Cristo viene en 1800 tanto. Nunca vino, porque eso ni el día ni la hora, nadie lo sabe, sino que se pegan de la frase donde dice el Señor no hará sin hacerlo conocer a sus profetas. Dios no hará algo sin hacerlo conocer a sus hijos, sus amigos, los profetas. Pero entonces ese es el gran problema cuando yo me creo profeta y comienzo a dar tiempos. ¿Qué sucedió en 1863? Después de 20 años que no pasó nada, entonces se fundamenta esta iglesia y surge alguien que usted ha conocido bastante, que ellos la llaman la profeta Elena White. Ella fue metodista. La iglesia metodista es una iglesia muy respetable. Ahora, ¿qué es lo que hace ella? Elabora unos libros fundamentales para esa denominación. Entonces, ¿en qué se fundamenta la iglesia adventista? En unos libros de Elena White. ¿Qué les dije a ustedes con respecto al peligro de congregaciones? Cuando llevan los libros propios al mismo nivel de la Biblia. El libro rojo de los testigos de Jehová hasta puede ser más alto que la Biblia para ellos. Entonces es un gran peligro. Aquí nosotros tenemos varios textos
que han sido elaborados en su gran mayoría por la pastora. En ningún momento nosotros estamos diciendo, esto está por encima de la Biblia. Es para confirmar la Escritura, es decir, para que aprendamos a leer la Escritura, para que le aprendamos a hacer preguntas a la Escritura, pero en ningún momento está por encima de la Escritura. No es que la pastora dijo tal cosa, no, la Escritura es la que habla y nosotros nos sujetamos a la Escritura. Entonces, ¿qué sucede? Ellos guardan el sábado. Para ellos, entonces, no trabajar el día sábado es pecado. Entonces, la misma Nuevo Testamento dice que nadie nos ¿qué, amor? No juzgue, muchas gracias, ni por comida, ni por día, ni por fiesta, porque Cristo es más que suficiente. Cristo es más que suficiente. Ahora, si usted quiere hacerlo, pues hágalo, pero usted va a ser regido por la ley. Si usted tomó el camino de la ley, por la ley, entonces usted va a ser juzgado, no por la gracia. ¿Listo? Entonces se basa en la ley, porque la ley dice claramente, el que siga la ley tiene que guardar el día sábado. Entonces va a encontrar usted también a los cristianos que son mesiánicos, es decir, que se mezclan con un judío y uno los ve más colombianos con apellido, pues, Jaramillo Pérez. Y usted ya lo ve al último con un kipe o kipa, no, kipa, perdón, sino que me suena como arequipe, pero bueno, tiene la kipa y usted qué, no es que mis raíces de mi tatarabuelo, abuela, hermano, si ya dice que no hay griego ni hay judío. Entonces Cristo, ¿qué? ¿Acaso no dice la palabra que derrumbó lo que dividía? La pared que dividía a los pueblos, Cristo la derrumbó. Cree que la inmortalidad, ojo, se le otorga solo a los justos. ¿Quién es justo? ¿Qué más dice? Gracias. Para ellos los muertos están en una inconsciencia total, no sienten nada, tienen vida conservadora, rechazan el alcohol, tabaco, baile, el café. Yo creo que yo no hubiera podido ser adventista porque he intentado suplir el café, pero es que no sale ninguna que sepa tan bueno como tomarse un buen café y comidas que puedan dañar la salud. Por eso es que usted ve mucho que los restaurantes vegetarianos son de adventistas, son de ellos. Y ellos enfatizan mucho sobre el cuidado corporal y favorecen la dieta vegetariana. Entonces, hasta allá se va. Listo. Allí, vuelvo y le digo, cuando la palabra dice que todo Dios lo creó y todo es santificado con acción de gracias. Entonces, vuelvo y le digo, el problema es tener entonces textos que se ponen por encima de la misma palabra del Señor. Si usted vive en Alaska, hermanos, allá usted sí cómase todo el tocino que pueda comer. Porque usted apenas sale por allá, aunque sea traer la madera, ahí usted perdió más calorías que un tremendo porque hasta la barba le congela. Entonces, sacarlo fuera de contexto. La iglesia mormona se llama, la que usted escucha, la iglesia, ojo, es que no es coherente porque se llama la iglesia de Jesucristo, pero no es así. Es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. ¿Otra vez en qué se enfoca? En la venida, ¿cierto? El fundador fue Joseph Smith
que se proclamó ser el profeta de Dios, que un ángel se le presentó a ellos y la nueva Jerusalén se tenía que construir, y ya la nueva Jerusalén no es la Jerusalén de Israel, sino la nueva Jerusalén, entonces ya es Estados Unidos y un lugar que ellos construyeron, y un ángel entonces le mostró un libro, el cual fue dado en oro, pero nadie lo ha visto, donde tiene las escrituras y toda la cuestión. Este hombre, José Smith, fue asesinado por enemigos de esta secta, y fue realmente Brigham Young el que eleva esta secta, y sus postulados. Ellos dicen lo siguiente, ponga cuidado, 1830, es decir, han pasado después de Jesucristo nuestro Señor, alrededor, póngale usted 1800, quitémosle los 33 años de nuestro Señor Jesucristo, que todos tenemos como, digamos, parámetro de medición de su muerte en la cruz. Entonces, todo ese tiempo, la iglesia que se fundamentó, la cual vino el Espíritu Santo, todo eso fue una iglesia apóstata, según ellos. Antes lo que sucedió con Pedro, con Pablo, entonces fue una iglesia apóstata. No aceptan la Trinidad. Ya sabe a quién van a atacar, ¿no? Hay una infinidad de dioses que algunas veces fueron hombres. Entonces, que creen que el hombre puede alcanzar a ser Dios. Entonces toman versículos de la Biblia mal fundamentados donde dicen, vosotros sois dioses, pero como hombre, dice la palabra, moriréis. Y esto se apega muy bien con la nueva era, hinduismo, todo eso que se da. Cristo, para ellos los humanos pueden transformarse en dioses. Y la encarnación que Cristo realizó no fue la única encarnación que ha habido para ellos, ¿no? Ellos tienen un postulado donde es regido por apóstoles que pueden y siguen cambiando la doctrina. Recuerde que los mormones aceptaban tener varias esposas, ¿no? ¿Cómo? La poligamia. Entonces, claro, entonces usted ven, y vienen todos monos acá y verdes con su camisetica blanca y su maletín, y las muchachas encantadas, y pues hagan parte de la arena. Creciendo, como decía un amigo, en grasa, o creciendo en gracia. Este hombre, José Luis de Miranda, él era Jesús hombre, imagínense. Jesús hombre. Él dijo que, y él arranca los 4 evangelios, se toma de unas palabras de Pablo, diciendo que cuando Cristo venga, va a venir sin relación con el pecado, por lo cual Él es el nuevo Cristo que no tiene que ver nada con el pecado. Entonces, el que peca es la carne, no mi espíritu. Cuando entonces yo soy adúltero, no estoy adulterando yo, es mi carne, mi espíritu está en perfectas condiciones. ¿Cómo la ve? Es más, le dijo a la iglesia que iban a ser transformados. Es decir, como que sucedería el arrebatamiento. ¿Y qué sucedió? Pues se transformó el hombre. Él se transformó, claro, en un cadáver, porque él murió. Y murió a los 67 años debido a ¿qué? A una cirrosis por la droga, el alcohol y una vida desordenada. Los hijos demandaron a la mamá porque no le daba la plata que el papá daba, porque ellos recogen más de $100,000 semanales por los canales de televisión y todo. Es un emporio. Ahora, como se murió, la iglesia no puede quedar sola.
En ese sentido, entonces, su esposa es la encarnación del ángel Miguel. Bueno, entonces Miguel y se volvió una mujer. Bueno, yo no he podido saberlo. Este hombre, por eso es que usted ve que ellos se marcan el 666. A este hombre le dicen el papi. Ahorita, como ya se murió, entonces a ella le dicen la mami. Ella es la nueva. Ahorita le digo el título que tiene. El pecado no existe. El diablo fue destruido. Él murió hace 5 años y lo tuvieron oculto por mucho tiempo. Su mujer ahora es Cristo Lisbeth. Y modifican la iglesia y la iglesia ya se llama la iglesia Rey de Salem. Y ella es la Melquisedec mujer. Melquisedec mujer. Acuérdese que Melquisedec nos habla de Cristo. Entonces, y la gente dice, no, pero yo ya no voy a hacer eso, ya hoy tuve una tarde muy, muy fuerte para mí porque esto me estaba descomponiendo en gran sentido, de mucha tristeza, de mucho dolor. Sinceramente, lo hago porque es mi responsabilidad como pastor enseñarles, pero no es nada agradable. Es como hurgar uno entre la basura, hermanos, por favor. Es muy triste ver gente diciendo que es Cristo y multitudes aplaudiendo, cantando, porque aman eso y lo que hay en su corazón. Por eso el Señor los entrega a sus pasiones desordenadas. Sí, se marcan el 6 y se lo marcan a sus hijos y todo. Porque para él el 66 es símbolo de el hombre 3 veces completitud, entonces es la gran sabiduría del hombre. Es que es una manipulación de mensajes y de pensamientos, todo. Él también se llama que él es el anticristo, él también decía. ¿Por qué? Porque es que el hombre lo dijo. Él decía, yo soy el anticristo, y la gente le sigue. Y usted escucha a alguien de la gracia, ¿cómo lo ama? Es más, me acuerdo un señor que mi esposa le dijo, Dios le bendiga, no me maldiga. Y dije, ¿por qué? Porque mi precioso Jesucristo Joaquín, yo no sé qué cosa, Jesús Joaquín Cristo, no sé, se pone un nombre. Dios lo bendiga. Y mi esposa le dice, pues yo sí le digo, Dios lo bendiga. Porque Dios le va a mostrar quién es. Y sí, ¿qué hizo el Señor? No, eso no se puede hacer como una costumbre, pero es una situación. No, Jesús de Miranda a mí me bendice, Dios lo bendiga. Y se le secó el negocio. Ya hablamos de la Iglesia Luz del Mundo, de Nación Joaquín, que les mostraba esa de México. Y, hermano, y hay bastantes. La otra que se está dando mucho son aquellas iglesias que se fundamentan en la visión de un pastor. Entonces, este pastor tuvo una visión y a partir de la visión entonces se genera toda la iglesia. La cuestión ahí es, entonces, ¿qué fue el fundamento? Y vean, mi formación de pregrado, yo soy ingeniero y tengo formación postgradual también. Soy especialista en administración de empresas y todo, pero yo no voy a meter nunca principios para ganar almas, a sustituir por mercadeo la obra del Espíritu Santo. Y en Colombia estamos llenos de iglesias posmodernas donde no, yo me traigo a tal cantante y en medio del concierto paramos la música y le hablamos de Cristo y entonces él habla de la conversión.
Va, hermanos, yo fumaba marihuana y metía cocaína y estaba que me mataba, pero por allá llegó un niño y me regaló un folleto que decía Cristo te ama, y ese día yo entendí, gloria al Señor, y todo el mundo, amén, y llora, ¿verdad? Y después termina, y Cristo me transformó, y después sigue, ay, mi amor, por eso yo me sigo bebiendo, y la gente, ay, huepa. No, yo me convertí al Señor porque hay iglesias también de farándula. Entonces, como la farándula trae, entonces no, yo me convertí al Señor y yo vivía una vida desordenada, pero ahorita soy un modelo, soy una mujer que modela para Cristo. Y entonces sale en cucos. No, porque esto es arte, sí, claro. Entonces, la posmodernidad se ha robado también la iglesia. Queremos ganarnos a los jóvenes a partir de conciertos, luces. Queremos ganarnos las almas a partir de estrategias. Hay que consolidarla de tal manera, porque si no, entonces se nos baja. ¿Cómo así que se suben y se bajan y entonces la iglesia no crece y todo? No, la iglesia es de Cristo y Cristo añadía a los que tienen que ser salvos. No somos nosotros. Entonces se generan estrategias, hermanos, que muchas veces son basadas en el hombre. Entonces las iglesias caen en la trampa porque entonces se vuelve piramidal todo. Cuando yo leo de, por ejemplo, la iglesia reformada, que es una de las más celosas en la palabra del Señor, ellos estaban en desacuerdo con las denominaciones. ¿Las denominaciones son malas? No. Pero ellos, ¿qué decían? Estamos en desacuerdo porque cuando hay mucho poder y cuando hay poder absoluto, hay corrupción absoluta. Entonces, ¿qué hacemos? Y miren las iglesias que son así. Los miércoles como hoy, entonces, ¿qué estaríamos hoy? En la pantalla, escuchando al predicador de Estados Unidos. Porque él es solamente el ungido de Jehová. El Espíritu de Dios solamente habla por esa persona, no habla por nadie más. ¿Para qué? Para que la visión no se pierda, para que todos jalemos al mismo lado. Perdón, hermanos. ¿Dónde está la diversidad de la riqueza del Evangelio? La diversidad de la obra del Espíritu Santo en cada persona. ¿Dónde está esa multiforme gracia de Él obrando en la vida de todos? Usted se imagina uno aquí, hermano, llevándolo a humanos, por ejemplo. Vamos a llevarle a ellos allá a satélite y van a escuchar la predicación. Hermano, haz pacto con el Señor. Ofrenda el oro que tú tienes ahí. ¿Cuál oro? Ni en las calzas, hermanos. ¿Y en qué se basa todo eso? En postulaciones erróneas. Esa cuestión de que es que el apóstol tal, hermano, de una vez, a mí eso no, personalmente. Si le digo ser pastor, eso qué título tan bravo. Ahorita apóstol, no, mejor dicho, la revelación con Cristo ahí al lado. Pues no, hermanos, yo creo que como eso suena tan, es que me digan apóstol. O sea, llegó el apóstol. Y la palabra claramente dice que el mayor sirve al menor. Cuando lo veamos, ojalá los viéramos trapear, sacudir las sillas. No, no, el ungido de Jehová. No, hermanos. Sí, por ejemplo, yo he visto un tipo loco entrando con un caballo a una iglesia. ¿Ah? Sí. Y la gente ahí parada con eso y con eso. No sabe uno cuáles son más. Y al otro en el caballo es pobre caballito asustado que le... Yo digo, ¿dónde saque una patada y se la pegue a uno de esos? ¿Quiénes son? Otro fundamento. Me extendí bastante, queridos hermanos, y voy a tratar de ser ya... No, es que eso, que yo diga que soy concreto.
Tercer punto. No, yo he hecho solamente dos. El primero, lo que la gente cree. El segundo, las bases de las sectas. Tercer punto, el fundamento verdadero de una iglesia cristiana sana. Queridos hermanos, como les hablaba a ustedes en 1 Corintios versículo 11, porque nadie puede poner, 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo, el cual es Cristo. Quiero basarme, en otros versículos que son fundamentales para comprender el mensaje, para entender esto. Vamos a Hechos capítulo 4, versículo 12. Cópielo por favor, subráyelo. Yo tengo en la última hoja de atrás de mi Biblia versículos que para mí son fundamentales, yo los escribo ahí. Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Está cerrado. Solamente en una persona, en ningún otro. Entonces, no, es que este tiene la verdad, este es nuestro Salvador. Cuidado, porque ¿qué es lo que se levanta aquí ahora? Ya no es tanto posiblemente el gran apóstol ungido, escogido por el Señor, arrebatado a los cielos en carros de fuego, sino que va a ser la iglesia. Entonces usted dígale a un testigo de Jehová y que le va a decir, no, es que solamente los testigos de Jehová van a ser salvos. Es la iglesia. Antes no es Cristo, no, es la iglesia, solo por... Es que si usted no hace eso, ¿cómo va a ser salvos? Venga y pacte la salvación por su hijo, porque eso lo hacen para recoger dinero de estas personas sin escrúpulo. Entonces no es Cristo, sino es mi pacto, es decir, mi plata compra la salvación. No hay otro. Hermanos, aquí nosotros defendemos la buena y la sana doctrina. Pero no le vamos a decir a usted, es que Aviva es la que salva. En ningún momento. Ni le vamos a decir, usted porque va Aviva, entonces usted va en maldición. Eso es lo que hacen en las otras iglesias. Ay, pastor, ore, porque ese hombre me decretó maldición. Un espíritu de brujería y hechicería. Usted entonces, ¿en quién? Claro, si usted tiene miedo es porque su fundamento nunca ha sido Cristo ni ha conocido a Cristo. No hay más, hermanos, no hay más fundamento Cristo. No hay nadie más que nos pueda hacer salvos. Vamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 11. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12. También cópielo. Y ese es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Sencilla. ¿De qué se tienen que preocupar las personas? Por tener a Cristo. Pero se ocupan más por tener lo que diga una denominación, lo que diga un gran ungido de Dios. No. Usted tiene a Cristo en su vida, ¿sí o no? ¿Y cómo sabe que usted realmente sí tiene a Cristo en su vida?
Hermanos, es imposible que podamos entender esto si no está el Espíritu de Dios en medio de nosotros. Usted y yo tenemos que predicarse y orar para que sea el Espíritu de Dios hablándole a estas personas con amor. Porque suena muy lindo, yo cuido, no, es que el día sábado yo no hago esto, yo no tomo café, yo no, pues se ve mucho, no, pues yo ahí tomo café y no me dejen un cafecito al lado porque me lo tomo. Entonces suena mucho más loable, mucho más santo. Hermanos, es Cristo. Cristo es nuestra salvación. Cristo pagó por todo. En Cristo todo es consumado. Todo es consumado. Él es más que suficiente. Y muchas veces queremos añadirle a esto obras. Las obras son el producto de una vida transformada. Porque ya, ¿qué dice la palabra? Sobre este fundamento que es Cristo y los apóstoles. ¿Cuáles apóstoles? Los del Evangelio, los que quedaron a Cristo, no el apóstol Jesús de Miranda, yo no sé qué cosa. Porque con ese título entonces ya tienen como la capacidad de cambiar todo. No, es más, el apóstol Juan dijo que el que le quitara o lo añadiera, le llegarán las plagas que en ellas están escritas. Él cerró la revelación. Ahí quedó lo que era suficiente en estos hombres que Dios entregó. En ellos. Ahorita nosotros con humildad, ¿qué hacemos? Andar en la revelación de Dios a través de su escritura, a través de su palabra. Primera de Pedro, y termino ya, iba a hablar otras cosas, pero no da el tiempo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. La palabra dice lo siguiente sobre el fundamento. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vamos al versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Y Pablo termina diciendo: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo cual, queridos hermanos, tenemos que aprender a navegar que solamente el fundamento es Cristo. Él es mi Salvador. Él es nuestro Señor. La iglesia, que es las piedras que se unifican para que entre todos, como un templo vivo, podamos presenciar a Él cuando usted y yo venimos a adorarle, a escucharle y a quererle. Cuando el Señor termina el gran sermón del monte, termina con dos aclaraciones grandes. Dijo: cuidado, que ustedes van a tener lobos vestidos de ovejas, lobos con piel de ovejas. Es decir, por fuera usted lo va a ver: uy, este man es un santo. Claro, porque la piel de oveja se ve bonita, pero allá adentro, ¿qué es? Y es muy difícil. Es muy difícil. ¿Cómo ese personaje Gámez de Pasto tiene tantas iglesias en Colombia, cuando unas niñas que crecieron con él siendo su pastor, las sometió a relaciones sexuales? Y la gente todavía sigue a este personajote. ¿Será que eso tiene nombre, queridos hermanos? Y cuando usted y yo callamos, cuando no nos
levantamos a hablar la verdad, estamos siendo de acuerdo, nos estamos poniendo de acuerdo con todas esas bellaquerías, usando el nombre de Cristo. Queridos hermanos, vean, yo les digo, yo llegué a donde mi esposa y yo estoy tan cargado con esto, tan triste por esto. Porque cogen el nombre del Señor y lo sabotean. Por eso Él dijo, bueno, no se pueden dar cuenta, pero aprendan a mirar el carácter dentro de ese hombre. Segundo, le dice, bueno, un árbol bueno da buenos frutos, un árbol malo da malos frutos. Si este árbol está dando fruto de adulterio, ¿qué árbol es? No, es un pecadillo, un resbaloncillo. No, hermanos, un hombre con interesa, si cayó, nadie es inmune de pecar, robar, no estoy diciendo adulterio, cualquier cosa. Pero una cosa, hermano, es mi integridad delante de Dios. Señor, no soy digno. Por respeto a tu nombre, por respeto. Cuando se cayó el imperio, eso no es la palabra, perdón, el reino de Israel, cuando el mismo David adultera. Desde ahí su familia fue un desastre total. Desastre. Y mire que la espada no ha parado en Israel. Todavía se están dando allá bala. Todavía, 2000 años. Más los 2700 años. Que ser íntegros, temer a Dios, hermanos. Dios es santo, santo, santo. Como le leía a una hermana en su perfil de WhatsApp, Dios es santo, santo, santo. Por los frutos los conoceréis. Y entonces el Señor termina. Hubo 2 hombres, construyeron 2 casas. Uno la construyó sobre la roca. Vino los vientos, vino las aguas impetuosas y resistió. A este hombre lo compararé como un hombre prudente, sabio y prudente. Después dice, hubo otro hombre que construyó la casa sobre la arena y vino la misma agua, la misma río impetuoso y lo destruyó todo. ¿A qué lo compararé? A un hombre insensato. Sí, dice el Señor. Si nosotros atesoramos su palabra, que todo lo que nos enseñó, bienaventurado el pobre en espíritu, porque de él es el reino de los cielos. Si usted comienza a ver todo eso, dice, si ustedes atesoran esto, serán como el hombre que supo construir. ¿Quién es? Sus palabras, él mismo. Él es la roca. De resto, hermanos, van a venir cualquier viento y lo van a arrastrar. Y después usted terminar creyendo en los ovnis, que vamos a hacernos. Vean, en Medellín hay un grupo que se va para un bosque, se desnudan allá para recibir la energía cósmica. Si usted y yo no amamos la palabra, si no amamos a Cristo, hermano, ¿qué va a hacer de nosotros? Ahorita, por favor, no es que vaya usted entonces a atacar. No, un testigo de Jehová. No. ¿Qué van a hacer ustedes? En amor, hermano. Porque ellos están adoctrinados. En amor y orando. Yo me acuerdo que yo le hablaba cuando venían algunos testigos de Jehová. Antes yo les comentaba, bueno, pero es que en la palabra dice eso y tal. Al último terminado, no, yo le voy a traer a alguien más, otro anciano para que hable con usted. Dije, no, venga, tráigalo, no hay ningún problema. Y nunca venía. Ya usted divisor duro, no, es que es la palabra.
Es la palabra, hermanos, atesorémosla, por favor. Y posiblemente, pues no sé si Dios nos vaya otra vez a hablar sobre este tema el día futuro, pero no creo, hermano, que quiero pasar otra vez por seguir mirando todo eso que me da mucha tristeza. Usted debe aprender a ser centrado en la palabra. Para nosotros solo hay un libro. Los otros que hayan escrito las otras personas, muy bonitos y son referentes, pero la Biblia es la palabra de Dios, mejor dicho, nuestra brújula. Damos prioridad a los principios de la palabra de Dios por encima de denominaciones. No, es que si esta denominación le dice a usted que tiene que inventémonos algo, pactar, la palabra del Señor nos enseña que eso no es así. Primero por encima. Debe usted estar velando todo el tiempo, hermanos. Observe la coherencia de lo que la palabra enseña a lo que hay en las congregaciones. No confíe en su razón, hermano. No es que eso me parece bueno. Eso me parece como bueno. No. ¿Qué dice la palabra con respecto a eso? Ahí entonces usted va a tenerlo ahí. Tú eres abogada, ¿cierto, Jessica? Jessica no puede decir, no, es que a mí me parece esto, ¿qué le toca a ella? No, según el Código Penal, esto es calificado por esto. ¿Cómo sería un hurtico más chiquitico? Casi robocito, ¿no? Ellos me imagino tener estipulado que esta cosa. No, es lo que nos dice la palabra. ¿Se preocupa usted por la iglesia? Ame usted la iglesia, hermanos. Cuide la iglesia. Martín Lutero le dolió a la iglesia del Señor. Por eso él se levantó y dijo, ¿cómo así que estamos cobrándole a la gente por ser salva? Para que no se vaya al infierno. ¿Cómo es que se llama lo que ellos crearon? El purgatorio. Entonces, las indulgencias, cuando usted echa una moneda, el espíritu de su mamá va a subir un escalón y más rápido va a venir del purgatorio. ¿Y quién no? Pues en esa época, hermano, ¿quién no? Si a un sacerdote lo decía, usted lo creía. Entonces, claro, con esa plata se hizo la maravillosa obra de la Basílica de San Pedro. Cuide la iglesia. Entonces el Papa da una carta donde decía, Juan se le da salida al purgatorio. Y también usted podía comprar las indulgencias. Entonces yo la compraba, entonces el Papa me daba a mí la indulgencia firmada por el Papa. Entonces yo ya tengo mi salvación, entonces yo seguía bebiendo. No es lo mismo que cobrar ahorita, traiga usted pacte con Dios. No es la misma indulgencia de estas épocas. Ame la iglesia del Señor. Cuando hablo de iglesia no es denominación, es el cuerpo de Cristo, que nos amemos los unos a los otros. Los sacramentos sin la fe no son nada. No, pastor, bautíceme por favor. Yo quiero cambiar, pastor, bautíceme. No, hermano, yo lo puedo sumergir. Y si pudiera tener los 5 minutos que ya casi se vaya a morir, a ver si de pronto se arrepiente, veo que va a ser más efectivo. Pero si no hay realmente conversión, hay fe, nada. La Santa Cena no va a salvar a nadie, ni el bautismo va a salvar a nadie. Pero eso sí, ser obediente trae bendición. Enfaticemos en el nuevo nacimiento. Un cristiano verdadero enfatiza en el nuevo nacimiento. Si no has nacido de nuevo, ¿cómo vas a conocer a Dios? Por la fe, pero un muerto no puede tener fe.
Si usted tiene fe es porque Dios le permitió, Dios hizo una obra en usted. De resto no se podría. Hermano, compártale a otros. Y las religiones nuevas han quitado el infierno de su vocabulario. Pero el infierno es una realidad. El infierno es real. El infierno es real. Efesios 2:20 dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. ¿Y cuáles profetas habla? Es que aquí dice los profetas, yo soy un nuevo profeta para el siglo XXI. No. Muy bien. Los profetas que anunciaron todo eso. Es más, el ángel le dijo a Juan que el espíritu de la profecía, que la realidad, que la esencia, que la razón de ser de la palabra profética es Jesús. Su voz sobre todas las voces, pero la voz que nos enseñó Elías, claro, el mismo Moisés, ¿cómo no atesorarla? El mismo Ezequiel. Todos ellos, Dios bendiga. No, yo sé que ellos están disfrutando de su cosecha que tienen con nosotros, por lo que Dios les entregó. Entonces, hermanos, comprométase usted a estudiar la palabra. Cuando usted tenga dudas, por favor, busque a alguien que lo pueda orientar. Si usted estuvo en una unidad, en una iglesia como esta, sepa que a veces quitarse tantos conceptos lleva su tiempo, pero siga luchando, porque Dios va limpiando, Dios nos va transformando, Dios nos va liberando y Dios nos va haciendo unos hijos dignos de su obra. Amén. Vamos a preparar nuestro corazón entonces para que oremos. Mi ser a tus pies.